Saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más. En esta ocasión vamos a estar hablando de un problema que existe dentro de todas las comunidades cristianas. Todas las iglesias tienen este problema y nos referimos a la violencia doméstica. La violencia doméstica está muy presente en muchas comunidades y congregaciones cristianas, pero lamentablemente esta violencia doméstica por diferentes factores pues no es denunciada por las víctimas, y también que es lo que vamos a hablar en esta tarde, hay muchas iglesias que de manera indirecta o directamente promueven la violencia doméstica y encubren la violencia doméstica de manera enfermiza, perturbadora y perversa. Hay mujeres que son víctimas de abuso físico por parte de sus esposos, y estos matrimonios forman parte de una congregación, pueden ser miembros activos de una iglesia o un matrimonio pastoral incluso. En muchas ocasiones los pastores pues golpean a sus esposas, pero las esposas tienen temor de denunciarlos para no hacerle daño a la obra de Dios o al ministerio o a la congregación, porque para ellos la congregación, el nombre, el prestigio, la imagen es lo más importante, porque recuerden que muchas de estas congregaciones pues funcionan tipo negocio, y en los negocios la propaganda, la promoción es muy importante. Venderse como una iglesia familiar que promueve los principios y los valores, conservadora. ¿Y qué pasa? Si se da un escándalo como estos, donde el líder religioso o miembros de esa congregación resultan ser maltratantes, abusadores, pues entonces eso daña y afecta la imagen de esa congregación familiar. Y cuando se da el caso de cuando la mujer denuncia a su agresor, pues la congregación sataniza a la mujer, a la víctima, y se defiende al victimario. Podemos ver que hay congregaciones donde se enseña que la mujer tiene que someterse, ser sumisa, hasta el nivel de dejarse golpear. Yo he podido escuchar grabaciones donde se le enseña a la congregación a que la mujer tiene que aguantarle todo a su esposo, incluso las agresiones, porque eso muestra, según ellos, una mujer piadosa, sumisa, obediente a Dios, y que soportar todo es sinónimo de glorificar a Dios en su matrimonio. O sea que ellos en su mentalidad enfermiza enseñan que si la mujer es víctima de maltrato, es golpeada y aún así permanece con su esposo, pues eso glorifica a Dios. Su sacrificio glorifica a Dios. ¿Me entiende? Entonces, si la mujer decide salir de ese ciclo de violencia doméstica y denunciar a su esposo, pues ellos lo consideran como un acto egoísta, como algo egocéntrico que no glorifica a Dios, que es algo que la mujer ha adoptado del feminismo, del progresismo, de la izquierda, y que eso ha dañado el rol de la mujer en la iglesia. O sea, porque el rol de la mujer en la iglesia en muchas de estas congregaciones es dejarse bofetear, es dejarse tostonear por los esposos. Y eso no debe ser así, bajo ninguna circunstancia. La Biblia nos dice que los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero muchos de estos hombres maltratan a sus esposas, las golpean, abusan de ellas, tanto psicológicamente, verbalmente y físicamente también. Y esto es algo inaceptable. Entonces vemos cómo
saltan escándalos en los medios de comunicación, como aquí en Puerto Rico hace unos meses atrás, un pastor que golpeaba y maltrataba a su esposa, y esta mujer denuncia al marido y rápido otras comunidades cristianas de líderes prominentes del país salieron rápido a defender al líder maltratante, diciendo que es un hombre de Dios, que no se puede permitir que se dañe su imagen porque es alguien escogido por Dios, que esa mujer es mala. O sea, se presentaba a la mujer que denuncia al maltratante como mala, y al que agrede, al agresor, pues se le presenta como víctima. Se invierten las cosas para que ustedes vean cómo es la cosa, porque ellos piensan que la mujer tiene que perdonar a su esposo, tiene que tener gracia, así como Cristo nos perdonó a nosotros por nuestros pecados. Pues la mujer tiene que perdonar a su esposo cuando éste la golpee, la maltrate, ponga en peligro su vida, abuse de ella de diferentes maneras. La mujer está obligada, de acuerdo a ellos, a tener gracia y ser sumisa y obediente a Dios y permanecer con su marido hasta que la muerte los separe. Y nosotros no estamos aquí promoviendo el divorcio, pero nosotros creemos que cuando una mujer es víctima de maltrato físico de esa índole, el divorcio es permisible. Estamos viendo que muchas congregaciones, por su mal manejo de este tipo de casos, han sido responsables de manera indirecta del homicidio de muchas mujeres. Muchas mujeres que fueron a sus líderes religiosos, a sus pastores, para pedirle ayuda, para ver qué pueden hacer, porque ya están cansadas de tanto abuso y de tanto maltrato. Y los líderes religiosos no hacen nada. Dicen, no, ora por él. Sigue orando por él para que Dios cambie su corazón. Y por estar con esa mentalidad de ora por él para que Dios cambie su corazón, la mujer termina muerta, asesinada por su esposo. Y después el esposo se suicida. Muchos murder suicides han habido en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo, de parejas que pertenecen a una congregación religiosa, donde los pastores en su consejería pues le dicen, no, tú tienes que orar por él, permanecer ahí. No denuncies, ora por él mejor. Ora por él. Perdónalo. Y así hay muchas mujeres que han sido asesinadas por culpa de esa mentalidad y de ese mal consejo. Y eso lo estamos viendo. Y entonces vemos cómo la comunidad, el colectivo religioso, cuando sale una mujer y denuncia al esposo y dice, pues esa mujer es mala, esa mujer está en contra del pueblo, y se sataniza la imagen de la mujer que denuncia al maltratante. O sea, se vuelve a victimizar a la mujer. O sea, la mujer es doblemente víctima del maltrato físico de su esposo y también de la congregación que maltrata a la mujer. O sea, y estamos viendo muchos de esos casos y se encubren estas cosas. Tratan de minimizarla, tratan de justificarla, tratan de ponerlos debajo de la alfombra. Y así hay muchos casos aquí en Puerto Rico y en otros países donde los pastores maltratan a sus esposas y la congregación lo sabe, pero no dicen nada, porque él es el ungido de Dios, el hombre de Dios. Y hay pastores que saben que hay miembros de su congregación que maltratan a sus esposas y no hacen nada, porque ese que maltrata le deja mucho dinero en diezmos y en ofrendas a la congregación, o los ayuda en ciertas cosas y le dejan hacer lo que le da la gana. Esa es la realidad. Mucha gente se va a molestar conmigo por lo que yo estoy diciendo, pero es que esta es la realidad. Muchas de las acusaciones de personas que están fuera de las congregaciones cristianas son ciertas. No todo es mentira, no todo es una propaganda en contra de la iglesia de Cristo. No. Hay cosas que son reales, que están sucediendo y que las iglesias encubren y tratan de justificar y de minimizar. Y promueven también en algunos casos. Promueven el maltrato y la violencia doméstica. La justifican, la minimizan. Y la imagen de la congregación tiene que mantenerse inmaculada y perfecta. Porque los ungidos de Dios, que Dios ha puesto para liderar las iglesias, hay que ayudarlos, hay que defenderlos contra esa ola de satanismo del mundo. Cuando tienen al diablo dentro de la iglesia,
maltratando a sus esposas, a esos mismos maltratantes. O sea, es la hipocresía, la doble moral que vemos en muchas congregaciones evangélicas. Y eso sucede en todas las iglesias cristianas también, porque vemos en iglesias que no forman parte de las iglesias evangélicas que también hay maltrato y violencia doméstica, en la iglesia católica romana, en las iglesias sectas también, en sectas también vemos estas cosas. Y hay que decirlo, hay que denunciar las cosas como son. ¿Cómo decimos? No se puede tolerar este tipo de cosas. O sea, aunque la casa de Dios, dice la Escritura, el juicio comienza en la casa de Dios, por la casa de Dios. Y por ahí es que viene el juicio. Por eso es que estamos viendo muchos escándalos. Porque el juicio viene. Y Dios va a sacar a muchos de los púlpitos y de los altares, como llaman algunos. ¿Sabes? Viene una limpieza. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y todos estos charlatanes, maltratantes y abusadores tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y a todos esos pastores y líderes religiosos y congregaciones que encubren a los maltratantes, a los abusadores, también tendrán que rendirle cuentas a Dios. Así que eso era lo que quería hablar un ratito aquí con ustedes. Los espero esta noche, si Dios lo permite, a eso de las 10 de la noche, 10:30 de la noche aproximadamente. Vamos a estar haciendo una tertulia titulada Los orígenes de la humanidad. Un tema tabú para algunas personas que piensan que el mundo tiene 6.000 años. Pues vamos a estar hablando de eso en esta noche de tertulia, así que no se lo pierdan. A eso de las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, los orígenes de la humanidad. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y no toleren el maltrato y la violencia doméstica en las iglesias. Y si usted que me ve es víctima de maltrato, de violencia por parte de su esposo, denúncielo ante las autoridades. Dios les bendiga.